Después de lo que fue la eliminación contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores, en ese mismo video había mencionado que habían rendimientos altos y rendimientos especialmente bajos en gran parte de los jugadores de River, haciendo un balance de lo que fue el año de River, que termina siendo uno bastante malo, en el que termina quedándose fuera de todas las competiciones y lo único que le queda es competir en la liga. Eso ya es sabido, y en este video voy a tratar de cubrir la gran mayoría del plantel que tiene River, para dar mi opinión de los que tienen que seguir el año que viene, de los que ya no tienen que formar más parte del plantel. Vamos a separarlos en tres categorías. Primeramente los jugadores que ya tienen el ciclo cumplido o que deberían irse. Acá van a estar los jugadores que, ya sea porque no tienen nada más que ofrecerle a River, ya sea porque son de los peores jugadores del plantel, o ya sea jugadores que ni siquiera deberían haber venido en un principio si no fuese por la espantosa gestión del ciclo anterior y también de lo que viene siendo la dirigencia. En un segundo escalón, los jugadores que yo pondría a prueba, los que me generan ciertas dudas o que les daría una oportunidad más. Y por último, el eslabón de se tienen que quedar o de jugadores que deben quedarse. Estos jugadores, como bien lo dice, son jugadores que para mí van a ser claves y tienen que ser la base de River si quiere, si quiere optar por tener un buen rendimiento en lo futbolístico, y creo que de los mejores jugadores que tenemos a disposición. Algunos son jóvenes promesas, algunos tienen el año que viene para que sea su año, para que sea el año definitivo donde demuestren todo su mayor potencial. O también algunos que necesitan reencontrarse con su mejor versión o que vienen demostrando un poco más de carácter en los últimos meses. Partimos con los jugadores que deben irse, con los jugadores que tienen ciclo cumplido, empezando por Milton Casco, un jugador que lleva muchísimo tiempo en el club y que creo que ya no tiene más nada que aportarle a la institución, que bajo mi opinión es uno de los mejores laterales de la historia de River seguramente, pero que se nota que no está, obviamente por el tema de la edad y el tema del bajón futbolístico que puede llegar a sufrir por esa circunstancia. Creo que Casco no le da ni siquiera para ser suplente de un equipo tan exigente como River, y que los partidos que termina jugando no son de mi agrado y que más que nada sufre mucho, mucho defensivamente River cuando tiene a Casco de lateral. Creo que esa es la principal razón. Para mí no debería seguir el año que viene, debería irse del club por lo menos con una buena imagen dentro de todo. Casco tiene hace mucho tiempo el ciclo cumplido, a mi parecer, desde el año pasado. Creo que no debería seguir. Hablando de la posición de lateral, Enzo Díaz, que últimamente es uno de los jugadores que más se los vinculó con una posible salida del equipo. En su momento yo lo llegué a considerar como uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Hoy en día me parece que con las limitaciones queda más en evidencia y queda más expuesto de que no es un lateral que está a la altura de River, mucho menos para ser titular, y sabiendo que Acuña no va a jugar la totalidad de los partidos o la gran mayoría de los partidos debido a su condición física. Yo creo que River necesita algo mejor en esa posición y creo que Enzo Díaz es otro candidato a salir. Hablando de rendimientos flojos, en mi opinión Lanzini llegó del West Ham teniendo una buena temporada, saliendo campeón. Firmó contrato una vez que River ya había quedado fuera de la Copa Libertadores del año pasado con el Inter, y que ya hace un año y medio que está en el club. Realmente es el jugador que tiene la 10 en un club tan importante como es River. Y Manuel Lanzini solamente ha convertido un solo gol de su llegada a River, que fue un gol muy importante obviamente, que fue en el Superclásico contra Boca, pero que para ser un jugador de la talla de Lanzini que venía de Europa, uno se esperaba una cosa totalmente distinta. Se esperaba un jugador que le sobre para el fútbol argentino, que fuese titular indiscutido en River, que la rompa, y nada más lejos de la realidad. La verdad es que Lanzini
ni siquiera puede mantenerse como un titular en este River. Intercambia buenas actuaciones con malas, más malas que buenas. Es mayormente suplente la mayoría de los partidos. Y como bien dije, tan solo tiene un solo gol de su llegada a River. Y es un tema que a mí me preocupa bastante, ya que por más que alguno me quiera justificar con que tuvo buenas actuaciones entrando del banco, o puede ser un buen suplente, la realidad es que pienso que no hay que seguir insistiendo con Lanzini y que lo mejor para ambas partes es que disuelva su contrato con River y que deje de ser jugador del club. Después vamos con tres nombres que son de los más criticados últimamente. Primero el de Nacho Fernández, un jugador que tuvo un gran paso por River, su primer paso, de 2017 hasta 2020-2019, donde Nacho Fernández había sido uno de los mejores jugadores de la primera etapa de Gallardo, de la era Gallardo, pero que también poco a poco fue decayendo demasiado en cuanto a lo futbolístico, y hoy en día es un jugador que ni siquiera debería ser considerado para ser suplente en River. Ha quedado demostrado en una infinidad de partidos que Nacho Fernández es un jugador que físicamente no le da, que futbolísticamente tampoco, que las cosas buenas que solía tener, lógicamente por la edad también, no las tiene. No tiene prácticamente ninguna cualidad de la cual River pueda beneficiarse y que si de todas formas sigue en el club, lo único que va a terminar haciendo es que lo sigan puteando, lo sigan criticando y termine manchando lo bueno que hizo en su primera etapa. Que si hacemos el contraste hay una diferencia abismal realmente entre niveles, entre lo futbolístico. Este Nacho Fernández se arrastra, no juega bien la mayoría de los partidos, cuando entra de suplente tampoco le da físicamente, no es bueno de titular, no es bueno de suplente, no es suficiente, no le alcanza, no le da ya para seguir jugando en River y debería irse. Después otro que fue criticado últimamente es Miguel Borja, el 9 de todo este año en River. El principal problema con Borja es que es un delantero que lo trajiste para ganar la Copa Libertadores. Es uno de los fichajes más caros de la historia del club. Que si bien la primera mitad del año de Borja fue bastante bueno, metió un montón de goles, tiró del carro y fue el mejor jugador de River seguramente, termina el año de manera desastrosa, desde su llave contra Colo Colo, que fue paupérrima, hasta los dos partidos contra Atlético Mineiro, que prácticamente fue el peor jugador de la cancha. Lo terminan marginando y termina cerrando el año de la peor manera, siendo que desde que está en River no tuvo un solo partido por Copa que haya sido memorable o que haya tenido una buena actuación. Puede ser el partido en el que mete gol contra Talleres, pero realmente se esperaba mucho más de Borja en instancias más decisivas. Y fue un jugador que, como dije, fue el peor de la cancha. En el anterior video también lo dije, tuvo una mala serie y probablemente es uno de los responsables de que River no haya metido ni un solo gol en esos dos partidos contra Atlético Mineiro. Y también, en definitiva, del déficit que tuvo River un montón de partidos que no podía marcar gol y que terminó empatando o perdiendo esos partidos justamente por eso, por la poca eficacia goleadora. Así que yo creo que Borja es un delantero que no tiene un mal promedio tampoco, pero no te sirvió para ganar la Copa Libertadores como se esperaba que hiciera. Y que termina así metiendo un montón de goles en torneo local, en Copa de la Liga, pero que lamentablemente River no pudo ganar ninguno de esos torneos, con Borja como 9, así que todos esos goles realmente van a quedar en el olvido, ya que River no pudo ganar ni un solo torneo importante con Borja como su delantero centro titular. Así que yo creo que esto termina siendo motivo suficiente como para que tenga su relación totalmente rota con el hincha y el hecho de que, bueno, muchos hinchas ya evidentemente no lo respaldan como antes. Así que yo creo que es un ciclo cumplido, es un final para Borja en su etapa en River y que, bueno, creo que ya no da para más. Otro que también es uno de los fuertes criticados y apuntados después de la eliminación con Atlético Mineiro es Paulo Díaz.
Yo creo que es un jugador que en el 2024 tuvo una buena primera parte. Realmente mantuvo el nivel como central de River. Era el mejor central de River hasta la llegada de Pesela. Y que la segunda mitad del año, al igual que Borja, se termina cayendo a pedazos. Ya a partir de su llave con Talleres, a pesar de que termina metiendo el gol de la victoria en Córdoba, ya venía con un mal rendimiento. Contra Colo Colo se hace expulsar de manera muy infantil. En Brasil no tiene un buen partido, en general casi todo el equipo no lo tuvo, ni siquiera Pesela, que supone que es un defensor mejor que él, y que en la vuelta, si bien termina jugando un buen partido dentro de todo, termina cometiendo el error de cambiar de camiseta nada más termina el partido, enfrente de toda la gente, obviamente muy enojada por haber quedado fuera 3-0, y Paulo se pone la camiseta de Atlético Mineiro, por más que esté dada vuelta al revés. Evidentemente yo no sé qué le costaba al chileno esperar o cambiarla en el túnel, como hizo Colidio, sin estar enfrente de toda la gente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que se lo critica porque a veces tiene esas decisiones, esos resbalones, esas distracciones, esos errores que yo creo que son parte de ser un jugador que se desconcentra en ciertos momentos, pero que esos momentos te terminan costando partidos, te terminan costando goles en contra, te terminan costando, evidentemente, una clasificación, como pasó muchas veces. Y bueno, Paulo Díaz yo creo que no es un mal jugador técnicamente, es un jugador que evidentemente yo lo prefiero por encima de González Pires o de cualquier otro central que no sea Pesela, pero que evidentemente ya es un ciclo cumplido, de 2019 que está en el club, y, y nada, sinceramente va a ser recordado con más malos partidos que buenos. En definitiva, le van a recordar más los malos partidos que tuvo que los que estuvo a un buen nivel. Lamentablemente yo creo que eso termina siendo motivo suficiente para que el hincha lo deteste prácticamente, porque los partidos importantes suele tener esos errores. Así que yo creo que a pesar de que renovó hace poco, no debería seguir en el club, ya que son muchas oportunidades las que tuvo y son reiterados los errores que cometió. Después quedan los jugadores que ni siquiera deberían haber venido, como son el caso de Fonseca, Funes Mori, Gatoni. Funes Mori porque futbolísticamente no le da y no le aporta nada a River tenerlo como suplente, deberíamos buscarse un suplente mejor. Después Gatoni, más de lo mismo, desde que vino no rindió para nada de lo que se esperaba. Y por último Fonseca es un jugador que es un negociado por Enzo Francescoli, un jugador que no tenía más de 100 partidos de primera de Uruguay y que River termina poniendo alrededor de 2 o 3 millones por su pase a un jugador de Santiago Wanderers de Uruguay. Es realmente una vergüenza que se haya pagado esa cantidad por un tipo que es suplente y porque ni siquiera tiene una trayectoria decente como para jugar en River. Jugó en la segunda división de Italia, jugó en la primera de Uruguay y es un tipo que llegó a River bajo esas limitaciones. También es un jugador que es muy limitado y que realmente no tiene la culpa porque es culpa de la dirigencia que lo trajo. Pero bueno, Fonseca no debería ni haber llegado en un primer lugar. Pasando al siguiente, los jugadores que yo pondría a prueba o que serían suplentes. Vamos a empezar con Villagra, un jugador que he criticado demasiado. Pero que bueno, yo creo que estos partidos los tiene que jugar, tiene que ser el 5 titular por encima de Matías Craneviter para finalmente demostrar si es el 5 que le pueda ser útil a River, por lo menos como suplente, si no llega a ser un 5 titular. Un tipo al que River lo pagó 10 millones, la mayoría de los partidos terminó siendo suplente por condiciones físicas. Después le costó muchísimo retomar el ritmo competitivo. O que de plano por nivel era hasta suplente de Fonseca. Realmente Villar es un jugador bastante irregular, que a veces suele tener buenas participaciones, buenos partidos, y que otras veces es un jugador que te da la sensación de que no sabes ni cómo llegó al club, pero bueno, es un jugador bastante incierto, la verdad, de descifrar. Pero bueno, yo creo que estos partidos le va a servir para ir agarrando ritmo y para ver
en diciembre qué hacemos con él, si lo ponemos a la venta, si se va a otro club, realmente no lo sé, o si se termina quedando, realmente no lo sé. Después pasamos a Craneviter, que parecía que había mejorado su nivel, había levantado, pero que después terminó decayendo nuevamente, y aparte es un jugador que ya es un poco grande y que le afectan demasiado las lesiones, yo creo también. Seguimos con Armani. Yo bien dije en un video que Armani creo que de los jugadores más regulares de River. Si alguno lo quiere considerar como el mejor jugador de este River en todo el año, creo que es un punto válido. Para mí Franco tuvo una primera mitad de año muy mala. Tuvo realmente partidos muy, pero muy flojos, muy bajos. Y que termina dando la cara en los partidos más importantes de River este año, contra Colo Colo en Chile. Contra Colo Colo en la vuelta no le patearon mucho al arco, pero se mantuvo bien. Después en la ida contra el Atlético Mineiro, los 3 goles que termina recibiendo River, yo creo que Armani no podía hacer nada. Y después en la vuelta con Mineiro, que nos evita el otro papelón de perder un partido contra Mineiro y de que Daverson haga un gol en el Monumental. Pero bueno, yo creo que fue de menos a más, pero aún así yo creo que debería dar un paso al costado de la titularidad y cederle el arco a Ledesma. Después, bueno, me voy a tener un poco en Vareiro, un jugador que también lo pagamos 4 millones y que realmente no demostró nada todos los partidos que jugó con River. Es el 9 suplente de Borja y para ser el suplente ni siquiera te da una solución, no te da garantía de nada. Hay que ver cómo sigue el tema Vareiro porque no se va a ir cuando vino en el último mercado de pases. Yo creo que es bastante baja la probabilidad de que se vaya. Y bueno, con una posible salida de Borja, yo creo que Vareiro podría tener un poco más de continuidad. Pero bueno, en definitiva es un jugador que también no creo que sea el tipo de 9 que necesita River. Vamos con Solari, un jugador que en ciertos partidos apareció, en otros partidos directamente fue un jugador que parecía que no estaba en cancha. Es un jugador bastante limitado, no sé si le da para ser titular en River. Claramente para mí no. Pero yo creo que podría ser un buen suplente. O en todo caso, si llega una buena oferta, yo lo vendería. Pero bueno, en principio también lo dejaría estos partidos que juegue, que haga dupla con Colidio. Y después en diciembre decidiremos qué hacer con él, ¿no? Hablando de otro jugador con el cual estoy en duda de si debe quedarse o si debe irse, es Leandro González Pires. Tampoco me voy a tener mucho en él. Yo creo que es un defensor que tiene ciertas limitaciones, que en partidos por ahí más importantes se nota que no tiene la jerarquía suficiente y el nivel suficiente como para afrontar esa clase de partidos. Pero que bueno, yo creo que no pasa por él la problemática del armado de plantel que tiene River y que dentro de los defensores suplentes, de los centrales suplentes que tenemos, es de los pocos rescatables realmente. Y yo creo que antes de apuntarlo a él como una posible salida, hay que fijarse más en Funes Mori o, por ejemplo, a Tony. Después, Aliendro y Santana, dos jugadores que se lesionan bastante a menudo. Santana prácticamente de su llegada a River jugó muy pocos partidos, se ha lesionado muchas veces. Tuvo la mala fortuna de que en el partido contra Boca que empatamos 1-1, tuvo un pésimo partido, entró muy mal, dio una mala imagen, pero bueno, creo que Santana como suplente de Bustos estaría bien. No creo que River tampoco necesite desvivirse como para tener un lateral derecho, ya que compró a Bustos hace poco. Pero bueno, creo que un buen suplente estaría bien. Después Aliendro, otro también, otro jugador que se lesiona bastante, bastante seguido y que también en lo futbolístico tuvo un bajón tremendo. 2023 fue de los mejores jugadores de River, para mí el mejor jugador de ese River que termina ganando la liga. Pero después terminó teniendo muchos bajones de nivel y a día de hoy ni siquiera creo que debería ser considerado titular. Creo que el titular debería ser Simón, pero, pero bueno, poco a poco voy perdiendo esa esperanza de que Aliendro pueda llegar a su mejor nivel como había llegado en ese lapso que mencioné y que bueno, poco a poco se va apagando. Veremos qué termina pasando con él en diciembre, ya que tiene el alta, va a volver a jugar y a ver qué termina demostrando en estos partidos.
Por último, Maxi Mesa, un refuerzo que pidió Gallardo. Tuvo un puñado de partidos. Yo, como bien dije, empezó de más a menos, se fue cayendo con el paso de los partidos. Creo que tuvo un partido decente contra Mineiro en la vuelta. Pero también es un jugador que llegó hace poco, no creo que se vaya. Por algo lo pidió Gallardo. También es verdad que viene del fútbol mexicano, que necesita reencontrarse con el fútbol argentino, con el fútbol a nivel sudamericano. Hay que darle tiempo y ver qué termina pasando con él a partir del año que viene y bueno, los partidos que restan. Ahora sí vamos con los jugadores que para mí deberían quedarse indiscutidamente. Pasamos rápidamente con Mastantuono, la joya de River. Es un jugador que tiene muchísimo futuro, que renovó hasta 2026, que es un jugador que ha demostrado en varias ocasiones el potencial que puede tener. Y con Gallardo yo creo que no tengo ningún tipo de dudas de que va a desarrollarse mucho mejor y de que puede llegar a ser un jugador bastante importante en River en el próximo tiempo. Después vamos con Ledesma, que tiene que ser el arquero a partir del año que viene. Ya hay mis motivos, o sea, tiene que ser el último año de Armani como titular para que pueda irse por lo menos dando una buena imagen, dando la cara, como lo hizo en esta Copa Libertadores. Y que también Ledesma, cuando le tocó atajar, demostró con creces que no le pesa al arco de River. Fabricio Bustos, Acuña y Pesela, yo creo que son tres jugadores que en esta defensa de River son imprescindibles, aparte de que llegaron hace poco. Acuña es un jugador que tiene una jerarquía tremenda, sin duda yo lo mantengo como mi tres titular y en los partidos importantes tiene que jugarlos. Evidentemente físicamente tiene muchos problemas, pero seguramente no vaya a concretar la mayoría de los partidos de River en el año. Yo creo que es un jugador que hay que tenerlo en los partidos importantes. Después Bustos, más de lo mismo. Para mí el mejor lateral derecho desde la salida de Gonzalo Montiel. Yo creo que está más que a la altura para ser el 4 de River. Me gustó muchísimo. Creo que también fue de más a menos, pero yo lo sigo considerando como el titular. Uno de los pocos titulares indiscutidos. Pero Bustos, bajo mi opinión, tiene que quedarse sí o sí. Y Pesela más de lo mismo. Creo que es una pieza clave. Por más que tuvo un partido para el olvido en Brasil contra Mineiro, y que también podría decirse que fue de más a menos. Pero bueno, Pesela yo creo que es un jugador que vino hace poco, que volvió por amor al club y que sin duda yo lo tendría en mi equipo. Hay que hablar de Santiago Simón, creo que es uno de los mediocampistas más regulares que tiene River, de los más constantes, que tuvo buenas participaciones, buenos partidos. Yo creo que es un jugador que debe quedarse, que con Gallardo no tengo dudas de que tiene que ser el jugador por derecha de este River. Creo que esa es su mejor versión, jugando por derecha de 8 y que ha demostrado en muchos partidos. O sea, realmente hay gente que lo critica, pero yo veo en Simón un buen jugador que aparte de joven puede llegar a más y que es uno de los mejores mediocampistas por lo menos desde esta mitad de año para el final. En el ciclo anterior de Michelis lo ponía de 4, lo ponía de lateral por derecha. Y realmente mucha gente le cayó por eso, porque estaba cumpliendo una posición que no es la suya. Y que después cuando llegó Gallardo y lo puso en su posición, realmente demostró de lo que es capaz. Así que yo creo que Simón tiene que quedarse. Por último vamos con el Piti Martínez y con Colillo. Empezando con el Piti Martínez, yo sé que es un jugador que viene en una lesión bastante larga, bastante importante. Que capaz es un jugador que puede llegar a lesionarse muchas veces, pero que la jerarquía que tiene, los toques que tiene, realmente yo no se los vi en un año y medio a Lanzini, no se los vi a Mesa, no se los vi a ningún otro mediocampista de River. Y que para lo que resta de torneo, yo creo que el Piti Martínez tiene que ser titular directamente. Así que bueno, yo lo tendría a partir del 2025 y que sea una de las piezas claves. Está en una edad claramente que hay que aprovecharlo porque va a ser probablemente su último mejor momento. Y cerrando la lista, Facundo Colidio. Hoy por hoy es el mejor delantero de River. Colidio es un jugador que sin dudas tendría en mi equipo. Tiene que ser el delantero titular de River.
seguramente como media punta o segundo delantero y que River vaya a buscar otro 9. Pero también es uno de los pocos jugadores que entendió que estaba jugando una semifinal de Copa Libertadores y que dio la cara, estuvo a la altura y demostró mucho más que la mayoría de sus compañeros. Y también es un jugador que puede tener sus irregularidades, pero sigo confiando en él y le doy una última oportunidad para el 2025. Y como dije, para mí es el mejor delantero actual el que tiene River y sin duda yo no lo sacaría, no debería irse para mí, debería quedarse. Y cerrando el video, vamos con el técnico Marcelo Gallardo. Es un técnico que tiene sus decisiones malas, así como sus decisiones buenas. También hay que decir que vino ya con un River prácticamente que se había quedado fuera de la Copa de la Liga, que había perdido con Boca además, que había quedado afuera contra Temperley en octavos, que le tocó dirigir la Copa Libertadores y que yo creo que es el responsable tanto de la eliminación de River como del mal presente que está teniendo River en la liga desde que asumió. Muchos partidos empatados, muchos partidos donde no pudo meter gol, donde eligió mal el equipo, por ejemplo en Brasil, poniendo a Nacho Fernández y a Fonseca. Muchas decisiones cuestionables que tiene, pero también hay que decir que no cualquier DT te llega a una semifinal de Copa Libertadores. Y yo creo, es una suposición, imposible de chequear, pero si De Michelis seguía en el cargo como DT de River, River probablemente no hubiese avanzado ni octavo de final o se hubiese quedado en cuartos contra Colo Colo. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que el partido en Córdoba contra Talleres lo perdía por más de un gol con De Michelis y que si no se quedaba fuera con Talleres, se iba a quedar afuera contra el Colo Colo de Almirón en cuartos. Pero bueno, Gallardo dentro de todo llegó a una semifinal después de 5 años de sequía para River, que venía quedándose afuera en octavos. Y más allá de que perdimos esa serie por culpa suya, después del planteamiento horrible que tuvo en Brasil, también hay que decir que tuvo un armado de plantel que tiene involucrado al anterior ciclo, a la dirigencia, que tuvo muchísimos errores y me parece nefasto el manejo de los jugadores, de la gran mayoría de los jugadores, y que gracias a Gallardo pudieron venir Acuña, Pesela, Bustos, Maxi Mesa, que bueno, no me parece que sea una locura hasta ahora, pero sin duda de los primeros tres nombres que dije son jugadores que con Martín de Michelis no hubiesen llegado, pero ni en 10 años, ni en su peor momento hubiesen llegado, y con Gallardo llegaron y se hicieron con un lugar y son titulares indiscutibles, bajo mi opinión. Yo creo que ese es el efecto Gallardo. Es un tipo que es un líder, es un tipo muy motivacional y que hay que darle un añito más para ver cómo arma el plantel y bueno, ya de ahí ver lo que termina siendo su año analizando todo el 2025 desde cero. Pero bueno, yo le daría la oportunidad de que arme su plantel, de que arme su equipo. En base a eso, ver cómo le va en los resultados, los rendimientos. Ver cómo le va a Gallardo en la siguiente copa. Ese fue mi balance de los jugadores de River, los jugadores que se tienen que ir, los jugadores que los tengo en duda y los jugadores que se tienen que quedar para pelearla un año más. Si te gustó el video, te agradecería que dejaras un me gusta, que te suscribieras, que compartas el video. Y nada, gente, eso. Buena semana y nos veremos en otra ocasión. Yo me despido.